En un instante, todo cambió por completo. Estaba en el ático de casa de mis padres, ayudando a mi esposo Daniel a limpiar cajas viejas. Una tarea común y corriente que no parecía nada fuera de lo común. De repente, su rostro palideció, con la mirada fija en un pequeño hueco tras los polvorientos paneles aislantes. Susurró, con voz temblorosa, no reacciones. Espera a que tu madre se vaya. Mi corazón se paró y todo mi cuerpo se congeló por un instante. Lo que había descubierto no era sencillo. Era un secreto enterrado profundamente durante 19 años. Al abrir la caja de cartón con manos temblorosas y hojear las páginas, leí las palabras que sacudieron mi vida. No eres su hijo biológico. Fue entonces cuando comprendí que mi mundo nunca volvería a ser el mismo. Podrías pensar que semejante revelación llegaría con un ruido atronador y emociones explosivas como en las películas, pero no. Solo estaba mi respiración agitada y la fina capa de polvo que cubría secretos olvidados hacía tiempo. Ahora tenía que elegir, guardar silencio o buscar la verdad. ¿Y si elegía la verdad, podría mantenerme firme? No quites la vista de encima. Esta historia nunca ha sido más intensa y apasionante. En Pascua, mi familia se reunió en casa de mis padres. Mi esposo, Daniel, estaba limpiando el ático cuando su rostro cambió de repente y susurró. No reacciones. Espera a que tu madre se haya ido. Vi lo que había descubierto, pero no me derrumbé y tomé medidas. Apenas 3 días después, mis padres llamaban a un abogado, ansiosos. Solía pensar que si ocurría algo que me ponía el mundo patas arriba, habría música de fondo, truenos o algún tipo de sonido cinematográfico. Pero no, solo había polvo. Una pila de cajas de cartón etiquetadas como cosas de Navidad. Y la actitud de mi madre, tarareando tranquilamente al ritmo de Michael Bublé, como si no supiera que estaba pisando un montón de secretos que nadie en la familia se atrevía a mencionar. Discusiones latentes, silencio emocional. El ático seguía igual que un lugar de cintas viejas, adornos desechados y una sensación de vergüenza que desaparecía silenciosamente. Mi padre dijo que limpiaría el ático como siempre lo hacía, diciendo las cosas sin hacer nada. Sí, como siempre, dije. Daniel se ofreció a ayudar, como siempre ahí cuando otros intentaban ignorarlo. Todavía estaba buscando en una caja llena de cables enredados cuando noté el silencio inusual. Levanté la vista y vi a Daniel escondido detrás de las cajas, con la mirada fija en algo, sin parpadear, sin respirar. Daniel, dije, y se movió un poco para mirarme. Tenía la cara blanca. Se levantó, se arrodilló a mi lado y susurró, no reacciones. Espera a que tu madre se vaya. En ese momento, sentí que no era solo una sensación de inquietud, sino algo tan grave que mi cuerpo había olvidado cómo funcionar. No dijo ven a ver ni tienes que saberlo, sino que solo dijo que no reaccionaras. Mi corazón ardía como un nudo en el pecho. ¿Qué pasa?, pregunté, tratando de mantener la voz serena. No respondió, solo miró a mamá, que había cambiado a cantar a Mariah Carey, haciendo la escena aún más trágica. Mi madre estaba allí, envolviendo las viejas estatuas en plástico de burbujas como si fueran antigüedades preciosas en lugar de secretos enterrados. No es conveniente aquí, dijo Daniel. Tendremos que esperar a que mamá se vaya. Me levanté automáticamente, subí las escaleras y bajé. Mamá, ¿tienes una aspiradora de manguera larga? Es más fácil de usar que una escoba. Mamá respondió alegremente, como si nada hubiera pasado, y bajó. En cuanto la perdí de vista, Daniel señaló el espacio detrás del aislamiento, casi como un pliegue en la pared que alguien había intentado ocultar. Había cajas colocadas delante, junto con un rollo de alfombra enrollado encima, como para ocultar una herida torturada y oculta. Daniel no lo tocó. Se quedó a un lado, observándome. Moví las cajas con mis manos, que no eran las mías, y saqué una caja de cartón cerrada, con la tapa ligeramente abierta, como si la hubieran abierto y cerrado rápidamente. Abrí la tapa y dentro había una carpeta, con el papel color crema ligeramente arrugado, ordenada. Al cogerlo, me pareció más pesado de lo que parecía. Tenía las manos sudorosas. Al darle la vuelta, vi mi nombre claramente impreso. Daniel no dijo nada, pero supe que lo había leído.
Lo abrí un poco y vi el encabezado en formato legal. Se inclinó y tocó un párrafo. Leí una frase y me detuve. Mi cuerpo no se movió, pero mi mente pareció dar un paso atrás. La atmósfera en el ático cambió. No físicamente, sino emocionalmente, como si alguien hubiera encendido una luz que no conocía. Me zumbaban los oídos y aún podía oír a Michael Bublé abajo, a mi madre riendo. Finalmente, susurré. Tenemos que irnos, ya. Daniel Asensio. Doblamos el archivo, lo guardamos en nuestros abrigos y bajamos en silencio. Mamá estaba al pie de la escalera, con la aspiradora en la mano, preguntándome si usaba el accesorio para silla. No presté atención a lo que dijo después. Llegamos al coche y cerramos la puerta. Silencio. El archivo me apretaba el pecho como si se hubiera convertido en parte de mí. Algo se había desvanecido, o mejor dicho, por fin se había completado. Solía pensar que la menor de la familia era solo un personaje secundario, que solo reaccionaba a lo que les sucedía a los demás. Pero al crecer, me di cuenta de que no. A veces los focos nunca te ponen de verdad. Mi hermana, Natalie, nació 4 años antes que yo y parecía un siglo más sabia que yo. Desde pequeña, supe que ella era el referente. Todo en mí se comparaba con Natalie. A ella le encantaban las matemáticas, a mí la creatividad. Ella sacaba buenas notas, yo simplemente tenía buena actitud. Ella recibió un trofeo, yo una cinta de participación y un recordatorio para sonreír en las fotos. No con crueldad, sino con sutileza. Mis padres, sobre todo mi madre, hacían comparaciones sin que lo parecieran, como si simplemente estuvieran comentando el tiempo. Yo era perspicaz y aprendí a no exigir demasiado. La vida de Natalie era un boletín de estilo de vida que hacía que la gente moviera la cabeza con consternación. Había ganado una beca para un programa de negocios cuyo nombre era difícil de pronunciar y sonaba a lujo. Había una foto de ella sosteniendo su certificado, sonriendo radiante junto a su madre, como si le hubiera confiado todo su futuro después de graduarse. Natalie comenzó un negocio de consultoría de salud y productividad, con diarios de mindfulness, agendas digitales, tipografías limpias e iluminación precisa. La empresa tenía una visión clara, llena de reseñas en Instagram antes de tener una tienda física. Su negocio fue un éxito desde el principio. La gente la admiraba, le decían que era una genio, nacida para esto. Había desarrollado el tipo de arrogancia que la gente perdona cuando son bonitas y encantadoras en un micrófono. Interrumpía a la gente, los corregía en una conversación normal, usaba palabras como conversión de energía, como si el resto de nosotros solo estuviéramos tratando de ponernos al día. Solía llamarme Linda cuando estaba de alquiler, como, Dios mío, ¿sigues en ese pequeño apartamento? Como si fuera un perro rescatado con buena actitud. Mi madre estaba obsesionada con eso, no orgullosa, pero obsesionada. No solo la apoyaba, sino que la seguía en cada paso del camino, sosteniendo sus libros de texto, compartiendo sus citas en Facebook, diciendo cosas como Natalie está cambiando vidas como si todos fuéramos parte de una religión. Natalie era quien estaba en el escenario con el micrófono. Me preguntaba constantemente por mi trabajo, me daba consejos de marketing, me leía cumplidos como si fueran cuentos para dormir. En realidad, no me preguntaba a qué me dedicaba ni entendía mi trabajo. Dejé de corregirla alrededor de 2019. Casi nunca preguntaba, y cuando lo hacía, era para burlarse de mí, como si estuviera cumpliendo con mis deberes. Cuando respondía, asentía vagamente, decía, me alegro por ti y cambiaba de tema. Solo había una persona que no me trataba como un personaje secundario. La señora Silvia, de quien se decía que era mi bisabuela, pero no era distante. Era cercana, constante, como alguien que recordaba todo lo que yo había dejado sin decir. Su casa olía a jabón de limón y libros viejos. Había vitrinas con tazas de té sin usar, marcos de fotos, pero nadie dentro. Ella escuchaba más de lo que hablaba, a diferencia de todos los demás. Me dio una tarjeta de cumpleaños con cambio, me preguntó qué leía, me llevó a pasear, me llamó lista sin consolarme. Una vez en el jardín, se agachó y dijo, quizás algún día esto sea tuyo. Yo tenía 7 años, no entendía lo que quería decir, simplemente me gustaba oírlo. Murió cuando yo tenía 9.
No recuerdo cuándo estuvo enferma, solo un día que estuvo allí, y luego no después del funeral. Mis padres dijeron que me dejó deudas, que la casa grande era una ilusión, nada que heredar. Vivía cómodamente, pero estaba terriblemente endeudada. Mi madre lo dijo con sabiduría humana. Lo repitieron tantas veces que asentí en silencio. Lo memoricé, intentando no pedirle que me pusiera la pulsera que me dio al subir al coche. Abrí el archivo. Sin suspense, sin pasar las páginas lentamente. Lo abrí. Necesitaba ver. Necesitaba algo que decir. Las palabras de Daniel resonaron en mi cabeza. Tienes que ver. Mi nombre estaba en la parte superior. Fecha: hace 19 años. Era un fideicomiso que Silvia había creado. Legal, con un sello de aprobación en relieve. El fideicomiso estaba a mi nombre. Silvia había nombrado a Carol y Richard, mis padres, como tutores y fideicomisarios. Estaba claramente estipulado que revelarían todo el día de mi 18º cumpleaños. Los bienes, fueran los que fueran, eran míos. Incluso había una carta escondida entre las páginas, como si alguien esperara que no la pasaran por alto. La abrí. Querida Mara, si estás leyendo esto, es que ya no estoy. Tus padres adoptivos decidieron que era hora de que supieras la verdad. Rezo para que te lo hayan contado todo. Mereces saber quién eres. Soy Silvia, tu bisabuela, pero en realidad tu abuela. Tu madre biológica, Celia, era mi hija y murió cuando eras pequeña. Demasiado pequeña para recordarla, pero no demasiado joven para ser recordada. Tras la muerte de Celia, Carol, la hermanastra de tu madre, y su esposo, Richard, te adoptaron. Se convirtieron en tus tutores, por lo que estoy agradecida. Pero quiero dejar claro que no son tus padres biológicos. Creé este fideicomiso para que tengas una base sólida, un futuro solo para ti. Espero que hayan hecho lo correcto. Espero que nunca te sientas como si fueras la que se queda atrás. Con todo mi amor, Silvia. Miré la carta, la firma, las palabras, y me di cuenta de que no era su hija biológica. Toda mi vida estaba un poco conmocionada, desincronizada. Daniel se sentó a mi lado sin decir nada. Doblé la carta, la guardé en el expediente y me quedé quieta, respirando con normalidad, como si acabara de aprender a vivir de nuevo. Cuando le entregó el expediente al abogado, no se inmutó, sino que asintió lentamente, como si esto ocurriera a menudo. Dijo: el primer paso es enviar una solicitud formal de auditoría. Deben proporcionar un informe financiero completo. Daniel permaneció en silencio, con la mano apoyada ligeramente en mi pierna. Yo también asentí. Me sentía como si viviera bajo el agua, todo a la deriva. La carta era la única llave que tenía, aún resonando en mi cabeza. La solicitud se envió ese fin de semana. Me imaginé el sobre en la puerta. No llamaron enseguida. Al segundo día, exactamente a las 10 de la mañana, sonó el teléfono. Mamá llamó. Lo dejé sonar una vez y contesté. Su voz fue fría de principio a fin. ¿En serio? ¿No se estás demandando? Ni un saludo, ni una pregunta, solo rabia. No digas nada. Mamá se estaba poniendo nerviosa. Sabes, lo que te dimos lo es todo. No estarías aquí si no fuera por nosotros. Estaba a punto de reír, no de alegría, sino de familiaridad. La voz enfadada, el volumen cambiante. Esa ira maternal que me golpea como un cable de alta tensión a punto de ser sobrecargado. Mamá, dije con voz serena, no me llames mamá ahora. Oí pasos, imaginé a mamá caminando por la cocina, con el teléfono inalámbrico en una mano y la ira ardiendo en la otra. Tal vez todavía llevaba puesto ese delantal de flor de limón. Nosotras te criamos, te alimentamos. ¿Sabes cuánto cuesta criar a un hijo, y quieres que te paguemos? Hubo una pausa lo suficientemente larga como para saber que había dado en el clavo. Entonces, la voz de Richard desde la habitación de al lado: dile que lucharemos. Pusieron el altavoz. Mamá volvió a regañarme. No eres una víctima. Hicimos lo que teníamos que hacer. Me puse de pie. ¿Dónde está el dinero? Carol se sorprendió. El fideicomiso. Silencio. ¿A dónde fue el dinero? Fue para Natalie. Carol apretó la mandíbula.
¿Cómo crees que debemos explicar una decisión que no te incluye? No eres adulta. Nosotros cumplimos con nuestras palabras. Entonces Richard añadió, en voz baja y firme, a la persona adecuada. En ese momento me callé. Abrí la puerta y me quedé frente a ellos. Me miraron más tiempo del debido, como retándome a moverme. Ya no eres mi hijo, dijo Carol. Ve a divertirte. Dejó la caja de galletas en la mesa y se fue. Esa noche, me senté a la mesa de la cocina y le escribí a mi abogado. Presenta la demanda. Natalie incluirá. Daniel no preguntó qué había pasado. Simplemente me sirvió un té y se sentó frente a mí como si fuera a quedarse hasta que todo terminara. Me enviaron una oferta de acuerdo. $150,000. Transferencia bancaria si me echaba atrás. El correo electrónico era frío, sin saludos ni disculpas, solo números y una amenaza tenue en letra de 12 puntos. Daniel lo leyó, deslizando el ordenador por la mesa como si fuera a morderlo. Ya basta, decía. No te lo mereces. Terminaba con, nunca fuiste ambiciosa, cariño. No respondí. 2 días después, el rostro de Natalie apareció en la pantalla, con la iluminación y el fondo adecuados, el maquillaje perfecto, la estantería. Estaba en una entrevista, hablando de cómo construyó su carrera a base de fuerza de voluntad, fracasos y perseverancia. Si lo quieres, tienes que hacerlo tú misma. Cerré la cuenta, llamé a mi abogado, decidida a seguir adelante. A la mañana siguiente, Natalie llamó. No contest. Volví a llamar una tercera vez y contesté. Gritó, sin saludos, sin preguntas. ¿Qué te pasa? ¿Me estás menospreciando solo porque no puedes construirlo tú misma? ¿Me preguntas de dónde sacaron el dinero mis padres? Silencio. Luego una respuesta. Sí, lo sé. No discutie. La dejé colgar. La sesión judicial llegó más rápido de lo esperado. Solo vine a escuchar lo importante. A la jueza Canosa no le gustaban los romances. Mi abogado presentó los documentos del fideicomiso, los extractos bancarios, las transferencias de dinero. La beca para Natalie se pagó directamente con la matrícula. El patrocinio de marketing se registró en las actividades comerciales y también provino de mi fondo. Todo estaba claro. El abogado de Natalie usó argumentos suplicantes. Eres solo una chica torpe que no sabe nada, pero los registros demuestran que lo sabes desde hace mucho tiempo. Ocultas y mientes. Pero aún así afirmas que tienes éxito gracias a ti misma. El veredicto del tribunal fue simple. El negocio debe ser liquidado, los activos restantes me serán transferidos. Carol y Richard deben encargarse del resto. Escucharon en silencio la conclusión del tribunal. Carol puso las manos en silencio sobre su regazo. Richard miró al frente como si contemplara un fuego inextinguible. 2 semanas después, recibí la transferencia. No la cantidad total, pero suficiente. Suficiente para empezar de nuevo, para respirar tranquilo sin preocuparme por la pérdida. Las noticias llegaban a cuentagotas, susurros de gente que hacía tiempo que no veía, un pequeño artículo en la página 6 del periódico local sobre el cierre del negocio, silencio. La casa se vendió, no se hizo pública, pero se supo. Se mudaron a una casa 2 pueblos más allá. Natalie volvió a vivir con ellos, llamándolo adaptación, lo cual era irónico considerando el curso de $39 que solía vender a quienes acababan de perder su trabajo o una relación fallida. Entonces llegó una última carta de Carol. Sin asunto, solo una frase, lo arruiné todo. No soy de la familia. La borré antes de que Daniel pudiera leerla. Había noches en las que no podía dormir, sacaba la carta de Silvia y la leía. Estaba desgastada, las esquinas estaban blandas, pero la leí de todos modos, como si quisiera ver algo nuevo. No para cerrar la historia, sino porque era lo único que realmente me importaba. No le había contado a nadie lo que planeaba a continuación. No quería construir nada. Solo quería quedarme quieta un rato, sentir por fin que el suelo bajo mis pies me pertenecía. No esperaba estar tan tranquila. Después del juicio, después de los extractos bancarios y de convertir las fotos familiares en pruebas legales. Mamá, papá y Natalie dejaron de hablar, y no los necesitaba.
Lo que tenía ahora gritaba más fuerte que su silencio. Nos mudamos a una casa más pequeña, con ventanas más grandes. Daniel cocinaba más, yo reía más. Lo acepté todo, la empresa, las cuentas, el fondo de emergencia, todo lo que habían rechazado. Incluso los $150.000 que me habían ofrecido por hacerme desaparecer. Los acepté. Sin vergüenza. Porque me habían mentido durante años. Ese dinero era mío, y ahora lo era. No sabía qué hacer con él. Quizás viajar. Quizás dormir sin rechinar los dientes. Quedé con Marisol, la vieja amiga de Celia, para tomar un café. Trajo las fotos y me contó lo alocada, creativa y enamorada que había sido Celia. Eso era todo lo que necesitaba oír. Nada quedó sin terminar. Lo mío está en mis manos, lo sostengo. ¿Me pasé? ¿O no lo suficiente? Comenta abajo y no olvides suscribirte.